Y ahora en Nueva York, en la cárcel donde Jeffrey falleció, está Diddy Combs, que está el tuit de Kamala agradeciéndole. También convengamos que era amigo de Trump y Trump inauguró el restaurante y todo, pero bueno, sus vínculos, es recaudador del Partido Demócrata hace 4 elecciones consecutivas. Tiene la foto con Obama, la foto con Hillary Clinton. Fue uno de los principales impulsores de la campaña de Biden y bueno, Harris ni hablar. De hecho, yo descubrí que se conocen de la Universidad de Howard, que es esta universidad de la élite afroamericana de Washington. Coincidieron en el año 1986. Entonces, de hecho, es si se quiere, su amiga más antigua dentro de la élite demócrata, Kamala Harris. Policy Horizons, que es un instituto del gobierno canadiense, elaboró un reporte de riesgos de seguridad nacional este año donde mencionan una posibilidad a corto plazo de un enfrentamiento armado, una guerra civil en los Estados Unidos. Si gana Trump, ¿no hay posibilidades también de que esa gente actúe? Porque cada vez hay más demócratas armados. Por ejemplo, se han hecho censos de que los demócratas, irónicamente, aunque votan candidatos antiarmas, cada vez están comprando más armas. Entonces yo me pregunto, ¿no va a seguir corriendo riesgo la vida de Trump? Digo yo, incluso si gana las elecciones del martes, de aquí a la asunción presidencial, o incluso ya asumiendo la presidencia, si ha sido tal la impunidad. Con respecto a si podría haber un detonante de violencia, claro, lo podría haber si gana Donald Trump o si gana Kamala Harris, porque aquí lo que está pasando es que el pueblo en su mayoría está harto, supremamente harto de cómo están llevando el país en lo económico y sobre todo en lo cultural. Aquí la gente ya está reclamando el por qué los padres de familia, por ejemplo, son perseguidos por ese mismo FBI, hoy tan en el ojo público, y ya todo el mundo no cree igual en las fuertes instituciones que han sostenido el sistema estadounidense durante tanto tiempo, en esa imagen de luz y de guía para las democracias, las otras democracias o los países que intentan por lo menos simular que viven en la democracia. Pues gravísimo. Estados Unidos ya no es el país que era hace muchas décadas atrás. El discurso es uno, pero la realidad es otra. Es lo mismo que ocurre con Cuba. Con Cuba se negocian grandes cantidades, sobre todo de productos de agricultura. ¿Quiénes los negocian? Bueno, unos círculos de lobistas que están aquí muy bien acomodados en Washington, con algunos políticos corruptos que saben muy bien lo que están haciendo, negocios particulares con los que ellos se lucran aquí en Estados Unidos y lucran a la cúpula de la dictadura de Cuba. Así que todo el cuento del embargo económico también es ficticio. Aquí el único embargado es el pueblo cubano. Muy buenas tardes, amigos. Hoy tengo el inmenso placer de entrevistar nuevamente a una legendaria colega, la prestigiosa periodista colombiana en los Estados Unidos, Isabel Cuervo. Muchas gracias, Isabel, por aceptar mi invitación en estos momentos tan intensos para los periodistas y para el mundo entero, que es lo más importante, para nuestra audiencia también, que estén o no estén en Estados Unidos, siguen el pulso de esta elección histórica, obsesionados, y yo creo que tienen razón porque estas elecciones son más que atípicas. ¿Qué opina usted, querida Isabel? Así es, primero que todo un gran saludo, Nicolás, muchísimas gracias, al contrario, un placer estar aquí siempre contigo y bueno, un saludo a tu inmensa audiencia, ahí vamos mano a mano luchando con la censura interpuesta por todas las redes sociales, pero es importante, sobre todo porque, como bien dices, estamos atravesando momentos claves, sustanciales para la humanidad con estas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Sin temor a equivocarme, una de las decisiones que está en manos de los constituyentes estadounidenses, pero que va a afectar el mundo entero. Lo que le quería preguntar primero sobre este particular rally es, ¿qué tiene usted para comentarle al público, para exponer sobre esta increíble saga de atentados contra Trump que lo posicionan en un récord histórico? Gerald Ford, el expresidente republicano, sobrevivió 2 atentados. Bueno, Trump, 4. Si aceptamos el último, ¿no? Que es un poco controversial, el último en Coachella era una persona vinculada al Partido Republicano, un declarado fan de Trump, es un poco sospechoso, pero bueno, ya con 3, de todas formas era un récord. ¿Cómo puede ser que tantas veces se haya puesto en riesgo la vida de un expresidente y un candidato presidencial del país más poderoso del mundo?
Sí, es increíble, pero a la vez no me extraña de ninguna manera, sobre todo sabiendo lo poroso que está ya el FBI, que están los servicios de seguridad, pues, presidenciales. Sobre todo eso porque sabemos perfectamente que Donald Trump no solamente ha tenido que enfrentar persecución política y persecución judicial, sino que también ahora está teniendo que temer en cada uno de sus movimientos por supuestamente por supuesto, por su vida, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el servicio secreto? Bueno, el servicio secreto no está realmente a la altura de lo que debería estar haciendo. ¿Y por qué? Bueno, esto venía de meses atrás, cuando ya se estaba discutiendo justamente desde inicios de este año que se le proveyera mayor seguridad a Donald Trump, no solamente como expresidente, que como expresidente goza del servicio secreto para su protección. Todo expresidente va a tener de por vida una protección por ese servicio secreto con un cuerpo de seguridad estipulado para todos por igual, pero se había reducido la seguridad del expresidente Donald Trump y estaban solicitando mayor protección. Tampoco, por ejemplo, le fue dada al candidato Kennedy, jamás le dieron protección a Bob Kennedy Jr., que recordarás que se postuló como candidato presidencial, pero obviamente todos los medios hegemónicos de comunicación al unísono, igual medios independientes, pero muy bien pagados, pues siempre lo calificaron como un teórico de la conspiración, como un loco, un desquiciado. Así que su candidatura, aunque fuese un Kennedy, pues nunca tuvo de la aceptación, digamos, de los medios hegemónicos, sino que al contrario, fue destruido a nivel de imagen, fue destruido moralmente y nunca le dieron seguridad como candidato presidencial, que también está estipulado por ley, que los candidatos presidenciales que han logrado pasar ese número de firmas para poder inscribir y montos de dinero para poder inscribir su candidatura, pues deben tener una protección. Bueno, nunca la tuvo. De hecho, Donald Trump siempre pidió seguridad para él y uno de los argumentos que se le esgrimió a Donald Trump en su momento, dicho por una fuente cercana a mía dentro del Partido Republicano, fue que si estaba abogando porque le dieran seguridad a Bob Kennedy, pues con mayor razón no iba a poder tener mayor seguridad o refuerzos de seguridad Donald Trump. Ha sido como una pugna porque además esto lo debe aprobar la actual administración y la actual administración Biden-Harris obviamente no estaba interesado ni está interesado en proveerle mayor seguridad a Donald Trump. No obstante, Donald Trump pues es un candidato atípico porque es un millonario, es una persona que no se arrodilla a la actual administración y cuenta, a pesar de tener que gastar unas grandes sumas de dinero en su propia defensa legal, pues cuenta también con seguridad personal. No así, pues, no ha estado exento de estos atentados que incluso, Nicolás, no se cuenta el atentado que sufrió en uno de los mítines políticos en donde se distribuyó algún polvo químico, porque de allí salieron decenas de personas con afecciones en los ojos. Yo lo reporté en mi canal. Muy pocas personas se dieron cuenta de eso porque ningún medio hegemónico lo reportó, solamente 2 medios locales con quienes yo tuve contacto y pues por allí pude hilar un poco más y sacar la información y bueno, a decenas de personas que estuvieron en contacto con Donald Trump pues salieron de allí al hospital con afecciones en los ojos y el reporte médico era que habían tenido que haber sido rociados con algún elemento químico o algo. Ese no se cuenta, ese no se conoce. Así que yo me pregunto como periodista también cuántas cosas más no habrán ocurrido dentro del círculo cercano de Donald Trump que probablemente no nos enteramos, porque Donald Trump, como tú bien has visto, jamás ha atacado al servicio secreto, jamás ha atacado a los servicios de seguridad. Al contrario, siempre desde ese icónico atentado, el primero, que levanta el puño y grita fight, fight, fight y se preocupa por el zapato y todo esto fue tan extraño, también tan bizarro, ¿verdad? Desde ese
atentado, él lo primero que hizo fue declarar que agradecía a ese servicio secreto. Pero sé perfectamente como periodista de investigación que la cúpula del FBI, la cúpula del servicio secreto están totalmente minadas por dentro, están corroídas, los cuerpos de seguridad, los empleados, los rasos, digamos, que no son cúpulas, sino de allí para abajo, están muy desmoralizados. De hecho, cada año los empleados federales tienen que pasar digamos, una encuesta que se le hace a los empleados federales para que califiquen cómo está su institución por dentro y cómo se sienten y qué piensan de sus jefes. Estas evaluaciones, yo pasé por varias de ellas. Tú sabes que yo fui empleada federal en su momento, trabajando para el medio de comunicación del gobierno federal de los Estados Unidos, de donde finalmente después me retiran por censura y difamación que... Conviene recordar, censura a su informe sobre George Soros y su injerencismo, ¿no? Sí, sí. Que ahora también están haciendo como la gran campaña todos los think tanks y las ONGs asociadas para presionar más, censurar más, restringir más la libertad de expresión exactamente ahora, ¿no? El New York Times está por sacar un artículo, no sé si está al tanto. Sí, sí, así es, exactamente. Y entonces, bueno, volviendo a la situación de lo de los exámenes o las pruebas que se hacen a los empleados federales, he tenido el reporte de varias fuentes internas, FBI, Servicio Secreto, CIA. Yo estoy en constante rotación, averiguando cómo están estos órganos por dentro. Pues en una de estas charlas, digamos, me enteré que este año volvieron y se rajaron, les fue pésimo, les fue malísimo. Esas cúpulas que dominan esos entes, pues no están dando lo que deben dar, son altamente criticadas por los empleados y los empleados están ampliamente desmoralizados. ¿Qué quiere decir? No confían en sus jefes, no confían en la institución. No es sino ver también el FBI, el comportamiento bochornoso que ha tenido después de los atentados a Donald Trump. Ni un informe serio, completo, han sacado, nada. Sencillamente han sido citados al Congreso después de ese primer atentado, y allí lo que hizo fue la que era la directora del FBI, pues mentir, la directora del Servicio Secreto, me corrijo, mentir, decir que no tenía mayor información y solamente repetía lo mismo. Entonces fue llevada a renunciar. Y después entra este director interino que hasta el momento tampoco ha dado un informe pues serio, fundamental para poder saber cómo ven ellos y cómo evalúan y qué definen y cuáles son las, digamos, conclusiones después de ese atentado. El primero, pues el de que le trataron de endilgar al pobre muchacho lobo solitario subido en un techo en donde estaba a todas luces a la vista, incluso con gente. Recordarás que hay videos en cantidad que podemos evaluar los periodistas que evidencian cómo la gente lo grababa, lo veía, decían, allá hay una persona, y no hicieron nada. Están infiltrados estos organismos, y es altamente peligroso no solo para el candidato, sino para el país. Entonces, yo me pregunto a partir de esto, Isabel, claro que hemos cubierto todas las inconsistencias. Thomas Matthew Crooks, denunciado por su padre 6 horas antes, la policía lo fotografió 1 hora antes, 18 tejados, el único donde no hay francotiradores encima es a donde va él, están adentro, o sea, lo escuchan subir, de hecho lo van a buscar, no lo detienen, o sea, es increíble, es absolutamente... Llevó esto, como usted dice, a la renuncia humillada de Kimberly Chittle, que se quebró, que estuvo ahí, prácticamente lloró en el Congreso. Pero Christopher Wray luego se dio el lujo, el director del FBI, con un presupuesto de 9.000 millones, perdón, sí, 9.000 millones de dólares al año, me parece que es, un presupuesto inmenso, y 35.000 criminalistas trabajando para él. No pudo presentar ningún avance del caso y dijo, no sabemos si fue una bala lo que rozó la oreja de Trump.
Después fue tal el escándalo que a los 3 días dijo, sí, fue una bala, y nada más. O sea, no se supo más nada. La Policía Federal más poderosa, mejor financiada del planeta, no se supo absolutamente más nada. Entonces yo me pregunto, ¿no va a seguir corriendo riesgo la vida de Trump? Digo yo, incluso si gana las elecciones del martes, de aquí a la asunción presidencial, o incluso ya asumiendo la presidencia, si ha sido tal la impunidad de lo que podría llamarse el Estado profundo en los términos de Dale, del investigador académico. O sea, esto es formal, no es una teoría de conspiración, es un hecho. Es la autonomía de las cloacas de los servicios de inteligencia. ¿Corre riesgo la vida de Trump todavía, Isabel? Claro, absolutamente. Y ha tenido que, bueno, durante mucho tiempo lo tuvieron en espacios cerrados, no lo dejaban hacer los rallies o los mítines políticos en exteriores por el temor a nuevos ataques, pero pues finalmente después ya pudieron hacer arreglos para que estuviese siempre detrás de un vidrio blindado. Es realmente muy fuerte, ¿no? Que esté ocurriendo esto en los Estados Unidos, sobre todo porque el miedo por parte del Partido Demócrata es más que evidente. Ven un candidato muy, muy fuerte, muy poderoso, arrasando en multitudes, en todos los estados a donde va a hacer su campaña política. Son miles y miles y miles. Acaba de llenar el Madison Square Garden, como tú bien sabrás, en Nueva York, un estado absolutamente demócrata, totalmente azul, totalmente manipulado y puesto en declive terrible por, sobre todo en estos últimos años, por los demócratas, pero mucha gente está abriendo los ojos en torno al engaño demócrata, no necesariamente a lo benévolo de Donald Trump, porque sabes bien, no hago defensa de ningún político, de ningún partido, pero las cosas como son, ¿verdad? O por lo menos como medianamente uno puede comprenderlo desde el acervo, digamos, informativo que uno tenga, el análisis que uno pueda realizar. Y como siempre es factible equivocarse, pues es mejor nunca defender políticos, porque lo que la historia sí le ha enseñado a uno es que todos en algún momento fallan, todos en algún momento lo decepcionan a uno como votante, porque bueno, son seres humanos, no son perfectos, o en algún momento son corrompibles o no, ¿verdad? Pero o no cumplen todas las expectativas tampoco que uno tenga. Probablemente también uno pueda tener expectativas diferentes con los políticos en determinados temas, sin lugar a duda. Pero entonces es mejor defender ideas, es mejor defender conceptos y sobre todo resultados. Aquí lo que estamos viendo es un político que ya probó 4 años, que para extrañeza de muchos, incluida aquí esta servidora, pues resulta que puso el país a andar y lo administró de una manera que en la que lo que personalmente a mí como ciudadana estadounidense viviendo acá bajo ese gobierno, pues me pareció increíble ver cómo unificó en prosperidad las clases sociales. Es decir, veníamos de un gobierno de Obama que suponíamos iba a ser extraordinario por todo lo que esa, digamos, esa verbalización tan adornada de Obama vende, vende y no vendía, vende porque lo sigue haciendo, y resulta que pues hubo mucho fracaso y mucha desvalorización realmente humana dentro de esa administración de Obama, en donde hubo una gran persecución, por ejemplo, a los inmigrantes, en donde hubo una cantidad de redadas en centros de trabajo, en centros donde los inmigrantes que estaban laborando, que estaban pagando impuestos, fueron llevados a deportar por esa administración Obama, en donde niños fueron separados de familias y entonces los medios de comunicación no hablaban de división familiar como lo hicieron después con un Donald Trump. Entonces llega Donald Trump y se retira sobre todo esos fondos gigantes de Estados Unidos a organismos transnacionales, que lo que están haciendo según el concepto de Donald Trump era el uso
de los dineros públicos de los estadounidenses para poder continuar en ese avance hacia el globalismo. Recordarás tú esa comparecencia de Donald Trump en 2018 en la ONU, en donde les canta la tabla y les dice de frente: globalismo no, conmigo no van a contar, no voy a entregar a Estados Unidos al globalismo. Esto es, en este momento se definirá entre patriotas o personas que realmente se van a vender a las garras del globalismo y pues todo el mundo dentro de esa ONU quedó como frío por esas declaraciones de ese multimillonario que se supone que debería ser parte de esa élite global. Pero entonces todos esos fueron como contraposiciones a lo que uno podría esperar justamente de él como líder político, y bueno, llevó a una estabilidad económica bastante importante a Estados Unidos, igualando también clases sociales, permitiéndole a las clases menos favorecidas prosperar. Eso fue muy notorio, y si bien por supuesto su retórica antimigrante es fuerte, la realidad es que deportó menos personas que la era Obama. No solamente deportó menos personas, sino que también se agilizaron los procesos de legalización de quienes iban por la vía justamente legal, que es lo que no está ocurriendo ahora en esta era Biden-Harris, en donde abren las fronteras. No solamente es lo que digo yo, una frontera sur de los Estados Unidos porosa, sino absolutamente abierta de par en par, incentivada esa migración descontrolada, que realmente lo que está incentivando es el tráfico humano, la trata de blancas, el tráfico sobre todo de menores con explotación. No solo en Centroamérica, ni en esa frontera, dentro de los Estados Unidos. Eso ya lo he denunciado en entrevista con fuentes altamente confiables, en cámara, en directo, en mi canal. Tú lo has visto, Nicolás, o espero que lo hayas visto. Claro que lo vi. Y allí... Es un informe sólido, además. No es que uno habla de ocurrencias. Están las evidencias ahí, claro que sí. Sí. Y no olvidemos a John McAfee, el magnate tecnológico que cuenta, que dona unas computadoras y afirma que tiene las pruebas de que Hillary Clinton, secretaria de Estado de Obama, estaba comandando una gran organización de tráfico, o por lo menos dentro de su departamento de Estado. Había redes criminales de este tipo, y bueno, McAfee, que se tatuó que no se iba a suicidar, termina apareciendo ahorcado sórdidamente en una celda de España, huyendo hace tiempo ya, ¿no?, del gobierno de Estados Unidos. Es como que, ¿no le parece, Isabel, que muchos hispanos hoy en Norteamérica dicen: esto yo ya lo vi, lo sufrí en Venezuela, o lo sufrí en Cuba, o lo sufrí en Nicaragua? Sí, es interesante, sobre todo porque muchos ven en el candidato Donald Trump, pues justamente una persona autoritaria, y lo igualan o lo ponen en paralelo a un dictador, digamos, de Venezuela, o un dictador cubano, lo igualan, ¿no? Bueno, Kamala Harris ha ido un poco adelante, ha ido a igualarlo a Hitler. Han hecho incluso medios hegemónicos de comunicación bastante corruptos aquí en los Estados Unidos, han hecho paralelismos de imágenes de archivo de los nazis y de Hitler en edición paralela con Donald Trump, sin ningún reparo, sin ninguna vergüenza, asegurando que justamente esa manifestación, ese encuentro político en el Madison Square Garden había sido pues ocupado por nazis, ocupado por gente de ultraderecha nazista que fue a oír a ese líder nazi, al igual que ocurrió allí a inicios del siglo pasado, y editaron esas imágenes de esa manera, una cosa vergonzosa, porque aquí no están atentando contra la figura de un candidato presidencial solamente. Aquí están atentando contra la dignidad y el derecho y la honra de todos los constituyentes, es decir, de todas esas masas enormes. Más de 20,000 personas había allá dentro del Madison Square Garden, y se calcula que fuera quedaron muchos más. Se está hablando de una suma de unos 70,000, y si tú analizas las imágenes y hablas con fuentes in situ allí en Nueva York, te puedes dar cuenta que efectivamente eso fue una marea roja. Esto no lo pueden aguantar los demócratas, porque ellos
tienen el control de Nueva York. Sin embargo, por ejemplo, Eric Adams, el alcalde de Nueva York, se les ha volteado porque en un inicio justamente de lo que veníamos hablando, que son estas migraciones descontroladas, pero a la vez muy manipuladas por esta misma administración Biden-Harris, que las incentiva para poder hacer crecer el tráfico de que se están y se siguen traficando al interior de Estados Unidos con redes de tráfico de esos que se los entregan por medio, fíjate la triangulación tan interesante, Nicolás, porque la triangulación aquí que hacen es que esos coyotes o esos traficantes humanos que traen esos que viajan solos, es que ¿cómo pueden viajar solos más de 30,000 niños, más de 40,000 niños? Y no me atrevo a decir un número exacto porque cada vez que reviso la data ha subido y se ha ampliado de forma extraordinaria por día. Desaparecieron los carteles, me decían algunos amigos en Estados Unidos, que solían estar impresos en los cartones de leche de se busca. Sí. Ya es como que es un tema que está debajo del radar, que no tratan el New York Times, el Washington Post, ni por decoro. Y uno dice, wow, ¿no? Porque son las peores cifras de la historia de niños desaparecidos. Y ahora en Nueva York, en la cárcel donde Jeffrey falleció, está Diddy Combs, que está el tuit de Kamala agradeciéndole. También convengamos que el amigo de Trump y Trump inauguró el restaurante y todo, pero bueno, sus vínculos, es recaudador del Partido Demócrata hace 4 elecciones consecutivas. Tiene la foto con Obama, la foto con Hillary Clinton. Fue uno de los principales impulsores de la campaña de Biden y bueno, Harris ni hablar. De hecho, yo descubrí que se conocen de la Universidad de Howard, que es esta universidad de la élite afroamericana de Washington. Coincidieron en el año 1986. Entonces, de hecho, es si se quiere, su amiga más antigua dentro de la élite demócrata, Kamala Harris. Entonces, yo digo, los neoyorquinos deben mirar esto. Deben mirar que ellos tienen un gobernador destituido por tocamiento indebido, digamos, por ser elegantes, y que ahora tiene una gobernadora que tiene problemas por una secretaria que es agente china. Sí. La gobernadora Hochul, que es la que dice, tenemos la cárcel preparada para Donald Trump, pero parece que va a ir ella quizás eventualmente antes. Y Eric Adams también, que está envuelto, el alcalde de la ciudad, en unos escándalos tremendos. Entonces, claro, es la capital, es el corazón del Partido Demócrata, pero ¿cómo no va a haber una ola roja además si están observando semejante grado de descomposición, ¿no? El otro día un periodista argentino del canal Crónica, que se retiró hace un par de años, fue con su canal de YouTube a las calles de Nueva York a preguntarle a la gente. La mayoría de los ciudadanos afroamericanos a los que les preguntaba decían, yo voy a votar a Trump, la economía estaba mejor con Trump, la gasolina era más barata con Trump, lo demás no me importa, a mí me importa si llego o no llego a fin de mes. Entonces, ¿usted cree que Donald Trump va a obtener una victoria sustantiva este martes, Isabel? Es probable porque aquí lo que estamos viendo es la repetición de defectos de repúblicas bananeras y eso no es exagerado decirlo. A muchos estadounidenses le molestará, pero lástima que les moleste porque es peor que suceda y no decirlo. Y ya todo el mundo no cree igual en las fuertes instituciones que han sostenido el sistema estadounidense durante tanto tiempo, en esa imagen de luz y de guía para las democracias, las otras democracias o los países que intentan por lo menos simular que viven en la democracia. Pues gravísimo. Estados Unidos ya no es el país que era hace muchas décadas atrás. Yo estoy de acuerdo con la mayor parte de lo que usted comenta. Obviamente no estamos defendiendo ningún tipo de violencia, ni se promueve, ni siquiera se justifica, pero también hay que ver que se recuerda constantemente la muerte de la mujer policía en el Capitolio, pero no se recuerda la de los manifestantes. Así también algunos eran civiles que no estaban haciendo ninguna acción violenta. Algunos ni siquiera ingresaron de los que murieron en aquella oportunidad. La justicia fue especialmente draconiana con los que están presos. Incluso, bueno, se han reclamado familias, abogados por tratamientos médicos, que no se les concedieron permisos que incluso se les dan a asesinos seriales. Y uno dice, wow, ¿no? Qué encono, qué grado de politización de las instituciones.
Esa es la frase, uno de los eslogans de Kamala Harris, pasar la página. Pero aquí en Estados Unidos no se puede pasar la página tan rápido para algunas situaciones, porque Estados Unidos, repito, está siendo ya muy objeto de fiscalización de personas que sí son conocedoras del Estado, que sí son conocedoras de las instituciones y están buscando realmente ahondar qué está ocurriendo allí, porque si no el país se acaba de desmoronar. Pero esta fragmentación social me dispara una de las últimas dos preguntas que quiero hacer, porque sé que tiene que hacer otra entrevista Isabel y quiero aprovecharla. Es súper interesante escuchar su exposición, como siempre, además también argumentada y con ese vocabulario tan rico que caracteriza, permítame decirlo, a los colombianos, ¿no? Que hablan el mejor español desde mi punto de vista. Bueno, una pregunta es, Policy Horizons, que es un instituto del gobierno canadiense, elaboró un reporte de riesgos de seguridad nacional este año donde mencionan una posibilidad a corto plazo de un enfrentamiento armado, una guerra civil en los Estados Unidos, por la descomposición de la democracia, por el enfrentamiento social. Salió una película, Civil War, yo la vi, bastante precaria sinceramente, pero como que tratan de instalar el tema e incluso hasta se baraja y se discute en algunos medios de comunicación que antes ni lo aludían, ¿verdad? ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que puede llegar a haber un incremento de la violencia interna en los Estados Unidos? Y esta pregunta también va así. Los antifas son gente que también ha realizado atentados, que ha destruido propiedad privada, que ha agredido a personas inocentes. Entonces, si gana Trump, ¿no hay posibilidades también de que esa gente actúe? Porque cada vez hay más demócratas armados. Por ejemplo, se han hecho censos de que los demócratas, irónicamente, aunque votan candidatos antiarmas, cada vez están comprando más armas. Muchos serán ciudadanos que quieren defenderse de la creciente inseguridad producto de la deficiente administración demócrata, pero otros quizás tengan otras intenciones. Sí, es muy normal para el estadounidense tener armas para defensa, ¿no? Sabes bien que está incluso contemplado en la Constitución, pero como tú bien dices, los mismos demócratas pues son bastante hipócritas en ese sentido, a tal punto que la misma Kamala Harris en una entrevista reciente le dijeron, le estaban hablando de algún tema y ella no sé por qué sacó a la luz que ella tenía un arma y que con esa se defendía. Y después dijo, ops, creo que no debía haber dicho esto, pero bueno, mi equipo se encargará de esto y suelta la carcajada que siempre suelta. Ella es bastante risueña, sobre todo en momentos en que no hay mucho de qué reírse a carcajadas en el país, dado que ella es tan, digamos, responsable de la decadencia y del declive de los Estados Unidos, no solo en lo económico. Aquí hay una economía en franca decadencia, una inflación extraordinaria, histórica, que niegan y que tapan desde el discurso, pero que evidentemente cualquier persona se puede dar cuenta con el solo hecho de ir a la tienda a tratar de comprar productos básicos como agua, pan, leche, huevos. Bueno, en fin, esto no lo cree el pueblo. Si a eso le sumas el detonante no solamente de la gran, digamos, campaña política de desprestigio, de palabras fuertes, de palabras soeces de lado y lado, en donde se está subiendo la temperatura cada vez más y cada vez más y cada vez más, en un ataque en donde no se discuten los planes de gobierno, sino que se discute si le dijeron al pueblo basura o no le dijeron basura, o si eres nazi o si no lo eres. Es gravísimo, porque en esto emboban al pueblo. Pero contestándote puntualmente la pregunta con respecto a si podría haber un detonante de violencia, claro, lo podría haber si gana Donald Trump o si gana Kamala Harris, porque aquí lo que está pasando es que el pueblo en su mayoría está harto, supremamente harto de cómo están llevando el país en lo económico y sobre todo en lo cultural. Aquí la gente ya está reclamando el por qué los padres de familia, por ejemplo, son perseguidos por ese mismo FBI, hoy tan en el ojo público, que persigue padres de familia que reclaman en las escuelas que por qué le enseñan a sus hijos o adoctrinan a sus hijos bajo esa agenda LGBTista, o por qué les autorizan las lecturas infantiles en las escuelas
por medio de transgénero o drag queens, con libros que tienen palabras e ilustraciones de alto calibre sexual. Esos padres han sido puestos en listas de vigilancia del FBI. Esto es gravísimo, Nicolás. Esos son, digamos, motores que se han ido calentando. Si a eso le sumas que han dejado entrar de manera irregular, descontrolada en este tráfico humano y tráfico de alrededor de 13 a 15 millones de indocumentados, que entre ellos vienen muchos delincuentes, entre ellos vienen muchas personas de formación delincuencial como miembros del Tren de Aragua, por ejemplo, de Venezuela, miembros de las maras salvatruchas, miembros de grupos delincuenciales que siguen traficando no solamente fentanilo dentro de Estados Unidos, sino, repito, bueno, esos son detonantes que no solamente el pueblo tiene que padecer, sino que además el pueblo tiene que pagar. Y esto le molesta mucho, muchísimo al estadounidense. ¿Por qué? Porque el estadounidense, tú le puedes tocar la política, tú le puedes tocar ciertas temáticas, digamos, de educación, y ellos van y se encargan y se involucran y hacen lo que tienen que hacer por medio del sistema que tengan en sus condados. Pero no le toques el bolsillo al estadounidense. El estadounidense tiene muy claro que nada es gratis. Así que si le tocas el bolsillo, y sobre todo para pagar por medio de sus impuestos la vivienda, la salud, la alimentación de casi 15 millones de inmigrantes que han inundado las principales ciudades de los Estados Unidos, pues eso ya ellos lo están viendo y no está bien. ¿Por qué? Porque aquí hay veteranos y aquí hay ciudadanos que llevan años y años pagando sus impuestos para poder tener un retiro digno, que no lo están viendo, sobre todo en esta administración, para poder tener un seguro de salud, que es uno de los seguros de salud más caros del mundo. En Estados Unidos es prohibitivo enfermarse, porque aquí no hay seguridad social como en otros países en donde al menos la salud está garantizada. ¿Por qué? Bueno, porque aquí consideran y lo venden tanto republicanos como demócratas, consideran que si tú no pagas el servicio de salud es porque va a ser de facto deficiente. Esto es grave porque aquí hay gente que está teniendo que elegir entre comprar sus medicinas o poder comprar comida, y esto no había pasado antes en los Estados Unidos. Aquí hay gente que está viendo que Nueva York, que Los Ángeles, que San Francisco son ciudades que no es que estén en decadencia, es que ya las acabaron. Por eso, volviendo a Eric Adams, el alcalde de Nueva York, que dijo, no, pero si esta es una ciudad santuario, mándennos acá a los inmigrantes, no hay problema. Y en San Francisco también, en Los Ángeles, bueno, pero Eric Adams sí llegó y dijo, un momento, no, esto tienen que pararlo porque ya el estado de Nueva York, y particularmente la ciudad de Nueva York, pues ya no tiene fondos, porque, Nicolás, el negocio es redondo. Estos inmigrantes, por cientos que se tomaron Manhattan, los alojaban en hoteles de lujo de la Séptima Avenida, que se pagaban con dineros de los contribuyentes. Esos hoteles quedaron destrozados. Hay gente todavía allí metida que no han podido sacar. Están las calles de Manhattan inundadas de bandas que roban, que asaltan y que atacan, por ejemplo, a las mujeres de manera digamos, obscena, sí, completamente obscena y a plena luz del día, ¿no? No, y sin escatimar quién es o quién no, sino de manera aleatoria. Entonces, esto lo está viendo el estadounidense y está diciendo, un momento, esto no puede ocurrir. Se han metido a ciudades tan pequeñas. Lo que usted está sugiriendo es, obviamente que no es algo que no lo estamos proponiendo ni incentivando, sino que es una observación de la realidad. En una situación tan extrema, en una situación tan viciada, algunos pueden decir, bueno, si a mí nadie me defiende, yo voy a tomar las armas para defenderme a mí mismo. Así es, esa es la conclusión, hacia allá están yendo, y por supuesto la gente está en el debido derecho de defenderse, porque no hay nada más estadounidense que decir,
yo tengo derecho a defender mi propiedad. Eso es clave en la cabeza del estadounidense y eso no se lo va a sacar nadie. Isabel, última pregunta porque no quiero robarle más tiempo, pero está súper apasionante su análisis. Y es la siguiente. ¿Usted se imagina ante una eventual victoria de Trump, que ya hemos visto que usted tiene su escepticismo por todo el cuadro institucional que ha descrito, una eventual victoria de Trump va a poner particularmente tristes a gente como Gustavo Petro, Gabriel Boric, Lula da Silva, Luis Arce o Evo Morales, depende quién se quede con el poder en Bolivia, pero bueno, esa línea. ¿Y qué piensa que ocurrirá con la dictadura de Maduro en el caso de una eventual victoria de Trump? De Trump, bueno, se le daña el negocio que tiene con Biden, porque con esta desadministración le ha ido muy bien. Le mandó el testaferro, Alex Saab, le mandó... Ahora es ministro. Ahora es ministro. Imagínate. Pero fíjese qué locura. Supuestamente tienen que buscar a Maduro y a Diosdado, porque están las órdenes de la justicia americana de arresto. Sí, pero en lugar de que el ministro venezolano termine en la cárcel de Estados Unidos, de la cárcel de Estados Unidos el delincuente va a ser ministro venezolano. Es una cosa alucinante. Correcto, y lo saben. Tú sabes que esto no, sobre todo a los politiqueros mayores como un Joe Biden que duró más de medio siglo viviendo justamente del erario público, pues sabe muy bien lo que iba a pasar. No me diga que fue por un intercambio de otras personas. Esto es alta política. Le mandó el testaferro para que puedan seguir teniendo cómo hacer circular esos millones de dólares que sostienen esa tiranía en Venezuela. Y todo el mundo lo sabe, porque es que no puede ser que todo el mundo sea más inteligente que los políticos de marras. Así que se lo han mandado justamente porque era persona clave. El testaferro es quien le iba a garantizar ese sostenimiento de muchos años más a esa dictadura de Venezuela. Y después le manda también los narcosobrinos. Cuando también, pero todo lo pueden poner en el papel, 15 millones por la cabeza de Maduro, 10 por la de Diosdado, pero todo esto, ¿a dónde queda? Si van años desde que se firmó esta circular de recompensa y todos sabemos dónde están. Entonces, ¿cuál es? Y ellos salen, entran, acaba de ir a los BRICS allá a arrodillársele a Putin en Maduro. ¿Y qué pasó? Nada, salió de Venezuela y no ocurre nada, porque el negocio está muy bien montado. Sabemos que los dineros del narcotráfico pues son ilimitados, no se le van a acabar nunca, y si le dan aire, si le dan oxígeno, como devolverle el testaferro, pues aún mejor. Y por supuesto que todo es una gran hipocresía, porque debajo de todo esto, o muy a la vista, más que debajo, muy a la vista, Joe Biden nunca paró negociaciones de petróleo con Venezuela. Estados Unidos es el mayor comprador de petróleo de Venezuela. Entonces, ¿cuál es el discurso? El discurso es uno, pero la realidad es otra. Es lo mismo que ocurre con Cuba. Con Cuba se negocian grandes cantidades, sobre todo de productos de agricultura. ¿Quiénes los negocian? Bueno, unos círculos de lobistas que están aquí muy bien acomodados en Washington, con algunos políticos corruptos que saben muy bien lo que están haciendo, negocios particulares con los que ellos se lucran aquí en Estados Unidos y lucran a la cúpula de la dictadura de Cuba. Así que todo el cuento del embargo económico también es ficticio. Aquí el único embargado es el pueblo cubano, que sigue preso por más de 65 años bajo esa dictadura de tiranos que pues desgobierna y tiene esa isla prisión en Cuba. Se imagina, como dice Jaime Bailey, que a mí ya me está pareciendo un poquito fantasioso el panorama, pero quién sabe, que Prince podría ser, Eric Prince, el ex CEO de Blackwater, secretario de Defensa de Estados Unidos, y que podría haber una intervención militar, aunque sea a través de mercenarios privados, para derrocar a Maduro, o es esto, digamos, una expresión más del deseo que de la probabilidad? Bueno, aquí hay mucha fabulación. Yo conozco muy bien lo que hace Eric Prince y lo expuse en varios programas también en mi canal. Porque hay que dejarle claro a las personas que Eric Prince, bueno, sí tiene la capacidad
de ir allí y hacer lo que dice que va a hacer, que es justamente tumbar esa dictadura, si es que no se va a hacer un magnicidio allí. Bueno, ¿sí lo puede hacer? Claro que sí, porque él es un mercenario, pero es que a las personas no se les puede olvidar que la pasión y el deseo de la liberación de Venezuela no puede pasar sobre la ceguera mental de no darse cuenta que lo que están es siguiendo el proceso pintado por un mercenario. Y él jamás ha escondido que es un mercenario, ha dirigido infinidad de operaciones con su ejército privado. Y ha cometido crímenes terribles. Claro, En Irak y en Afganistán, haciendo el trabajo sucio para Bush y para Obama, masacrando civiles, matando periodistas. O sea, es un tipo que no es un superhéroe. Es un mercenario, no es un superhéroe, exactamente. Entonces, teniendo esa claridad de Eric the Prince, pues la gente tiene que entender que se cae de su peso el pensar que usted puede recaudar dinero públicamente en una plataforma pública por medio de donaciones de venezolanos desesperados, $5 aquí, 10 acá, 100, 1000, lo que sea, para poder sustentar en una operación militar para que vayan y liberen a Venezuela. Por favor, esto no solamente, no estoy diciendo que esos fondos probablemente no se utilicen en algún sentido para algo positivo para la liberación de Venezuela, pero es que las operaciones de los mercenarios no se hacen así, muchísimo menos en público. Es que es una declaración pueril y es una mentalidad bastante, digamos, engañada o ilusionada la que quiera creer que eso va a resultar en el pago o la sustentación económica de una operación militar mercenaria. Así que aquí hay mucha gente engañada, pero el único que no está engañando es Eric the Prince, porque él es mercenario, nunca lo ha negado, él tiene su ejército, él podría hacerlo, pero este hombre está pidiendo 100 millones por cabeza y esos dineros y esos montos no los puede dar sino un gobierno, y esas operaciones se hacen en privado, bajo mesa, y no se hacen públicas, y menos recaudaciones en plataformas digitales de recaudación de dinero. Isabel, qué exposición magnífica, yo le recomiendo a todos los oyentes, muchos ya por supuesto la conocen y la siguen hace tiempo, pero quienes no, suscríbanse a su canal de YouTube Isabel Cuervo y espero tenerla pronto, seguro en un par de semanas vamos a tener mucho de lo que hablar. Seguro, Nicolás, muchísimas gracias por la invitación y bueno, nada, que sigas creciendo, haces mucho trabajo, eres supremamente juicioso, trabajador como periodista y te felicito por el éxito que siempre tienes. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.